Bueno, nos disculpáis un momento, por favor. Esperamos para cuestión de organización y que pongan los pendrives y carguen las presentaciones. Vamos a ver, tenemos 3 personas supuestamente en la mesa: Ana Acosta Sarmiento. Ana Acosta no está. María Dolores Alcázar, sí. Y Yolanda García Fernández, sí. O sea, Ana Acosta no está. Bueno, pues. Vale. Bueno, pues vamos a continuar la sesión. Esta tercera sesión será más breve porque tenemos bastantes menos comunicantes, desgraciadamente, ¿no? Es una sesión dedicada al ámbito de la educación. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias porque hayáis contado conmigo, el grupo organizador, para estar en esta mesa, y felicitaros por haber tenido la capacidad de organizar este evento, teniendo en cuenta el escaso número de asignaturas que todavía la Universidad Complutense tiene dedicadas a género y formación de profesorado, que esperamos que el interés que demuestra este congreso pues anime a que el rectorado apoye más este tipo de estudios y de asignaturas, no solamente optativas, sino con carácter obligatorio. Así que permitidme que exprese públicamente una reivindicación que llevo haciendo desde hace muchísimos años. Bueno, vamos a empezar con la comunicación de María Dolores Alcázar López de Felipe, que nos hablará sobre educación diferenciada, la violencia simbólica de las instituciones. María Dolores es bióloga, diplomada en criminalística y en investigación criminal, investigadora privada, experta en grafística, grafoanálisis de la escritura y peritaje sociolingüístico. Está adscrita al decanato de los juzgados. Es máster en igualdad de género y actualmente está realizando el doctorado sobre los discursos en educación diferenciada. Cuando quieras, María Dolores. Bueno, antes de nada quería agradecer a Antonia y al comité organizador y a todas vosotras y vosotros por estar aquí. A ver, el objetivo de mi trabajo consiste en visibilizar que la misión de los colegios diferenciados se constituye a través de lo que se llama la violencia la violencia simbólica, que como bien ha definido la compañera de la primera mesa, Bourdieu la definió como un instrumento social inconsciente de dominación ejercido a través de los caminos de la comunicación y del conocimiento. Se impone como neutra y desde ese punto de vista es invisible y por lo tanto no necesita de justificaciones. Y además utiliza recursos intangibles como son el espacio y el tiempo, algo que es muy importante para posteriormente determinar la división sexual del trabajo, que constituye a su vez otro tipo más de violencia simbólica. Este tipo de violencia se concreta en creencias y prácticas que tienen lugar dentro de las instituciones, principalmente, que como sabemos son estructuras organizadas para una misión concreta. En el caso de los colegios diferenciados, esta misión supone la creación de identidades cuyo referente es la idea de Dios. A través de esta idea se estructura la sociedad a través de jerarquías verticales en función del sexo, como sabemos. Aquí se torna necesario diferenciar considerar que la ideología está inserta en este tipo de educación. Van Dijk nos dice que la ideología no es concretamente el conjunto de conocimientos culturales que se aprenden en la escuela. Un mismo programa, sin embargo, puede impartirse de distintas maneras, un mismo programa educativo.
porque la ideología, cuando se insertan estos programas, consiste en estructurarlos a través de categorías que determinan qué es lo que tiene valor o no valor dentro de un grupo concreto. Por esta razón, la ideología tiene naturaleza organizativa, aunque una ideología no es un sistema lógico, sino, como dice Gandhi, es un sistema sociopsicológico. Por esta razón, puede ser plenamente incoherente, pero esto a la ideología no le interesa, porque la ideología lo que hace principalmente es que permite organizar y coordinar acciones dirigidas a los intereses y metas del grupo dominante. Quien tiene poder, lógicamente, tiene poder para realizar un discurso y además para ser oídos. Las instituciones que imparten educación diferenciada son instituciones de poder. En el caso del Estado español, cuentan con aproximadamente 60.000 alumnos, entre las que dependen de los legionarios de Cristo y el resto que está supeditado que supedita la educación religiosa a la prelatura del Opus Dei, porque es un caso particular en el español. En otros países no necesariamente la educación diferenciada tiene que ver con las consignas religiosas, pero en nuestro país en concreto, salvo 2 colegios en todo el Estado, el resto dependen de o están relacionadas con organizaciones de tipo religioso dogmático. Por lo tanto, tienen poder, además de económico, porque son grandes empresas, no son colegios aislados, sino que son empresas que dispone cada una de ellas de multiplicidad de colegios. Está el Convento de Centros de Enseñanza, está Atendis, el Grupo COAS, la Institución Familiar de Educación en Cataluña y Baleares, más luego todas las EFAs, que son centros de formación profesional, que se reparten principalmente por las zonas rurales. Entonces, tienen poder para elaborar discursos y para ser oídas. Para llevar a cabo su misión de crear estas identidades en función de, digamos, la idea de Dios, se torna necesario, imprescindible, interiorizar mitos que implican comportamientos y funciones distintas que son incontestables. Y esto es de gran ayuda para esta función y comunicar a los sexos, lógicamente. Pues supongo que sabéis que la educación diferenciada se caracteriza porque niños y niñas están separados, o bien sea en colegios o bien sea en las propias aulas. La separación de sexos permite perfilar las identidades sin que ninguna de ellas se revele, porque permite organizar distintos refuerzos y recursos simbólicos para cada sexo, ya sea de una forma consciente o inconsciente. Entonces, de esta manera pueden controlar la producción simbólica. Y controlar la producción simbólica, según nos dice Van Dijk, implica controlar los procesos que están en la base del consentimiento. De esta manera podemos encontrar que las mujeres que han sido educadas a través de la educación diferenciada, aun siendo subordinadas, pueden manifestar que no se sienten oprimidas, porque el concepto de opresión es netamente subjetivo. Por eso es tan importante, en lugar de ir a preguntar a las personas si se sienten, si consideran que están subordinadas, es mejor ir a las instituciones, a las leyes, a las costumbres y averiguarlo directamente, porque de ahí se puede deducir efectivamente si existe o no opresión, independientemente del factor subjetivo que creo que induce a error. Y aquí es importante diferenciar entonces entre lo que es educación y lo que es adoctrinamiento. La idea de educación lleva implícita la elección, plantear distintas posibilidades a los educandos y que estos puedan elegir. Es decir, implica la capacidad crítica y el compromiso social de la persona que está siendo educada. Sin embargo, el adoctrinamiento proporciona un conjunto de creencias dogmáticas que se deben aceptar incondicionalmente. Bueno, en este sentido, el discurso de la educación diferenciada tradicionalmente se ha basado en 2 tipos de reduccionismos. Anteriormente, a la actualidad, se basaba en argumentos de tipo religiosos y morales, porque se consideraba que las niñas directamente habían de ser educadas para la función que desempeñan en la sociedad como madres y esposas. En la actualidad, este tipo de reduccionismo no es correctamente político y se emplea a otro tipo de argumentaciones más actualizadas que tienen que ver
con la genética de las personas. Se piensa que hay diferencias de maduración física, psíquica, cognitiva entre niños y niñas, y de ahí se deduce, se hace un salto conceptual, y se considera que por esa razón son diferentes genéticamente y han de ser educados de manera distinta, separándolos. Obviamente esto es por una parte un reduccionismo biológico y por la otra es un reduccionismo cultural o sociológico. Nos dice María Jesús Izquierdo que la respuesta crítica a esto surge del interaccionismo, por lo que no puede afirmarse que el comportamiento esté determinado genéticamente ni que sea reflejo en exclusiva de la construcción social, ya que todas las causas del comportamiento son simultáneamente sociales y biológicas y por lo tanto todas pueden analizarse a distintos niveles. Y simplemente enunciar una causa y con eso justificar la separación por sexos en las escuelas no puede atribuirse a ninguna de estas causas, ni la reduccionista biológica ni cultural, sino simplemente a motivaciones de tipo ideológico o político. En oposición a todo esto surgen las teorías de la coeducación, que proyectan intervenciones sobre la educación a través de acciones positivas. Desde la educación se considera que la base identitaria de cada alumno es diversa y por lo tanto se ha de igualar por arriba y no homogeneizar por abajo. Se considera que se debe buscar la igualdad en tanto que igualdad de oportunidades y no de homogeneizar construyendo personas adaptadas a un molde concreto que es el dogmático religioso. Y Santos Guerra incide en la función transformadora de la escuela de manera que se puedan modificar este tipo de creencias y valores obsoletos, y propugna la apertura de los centros al entorno y la flexibilidad y la innovación en la escuela. Y por otra parte, Tubilla Rayo nos dice que las metodologías empleadas en la educación nunca deben estar supeditadas al poder, sino que deben incidir en la participación del alumno y deben tener un carácter dialógico. De otra forma, los niños y las niñas no son educados, sino socializados y además adoctrinados de una forma dogmática. Aquí me quedo porque no tengo tiempo para más, ¿verdad? Pues como quieras. Bueno, pues vamos. ¿Tienes que poner una presentación? Bien, Yolanda García Fernández. Perdonad ahora. Es graduada en Humanidades por la Universidad de Carlos III y máster en Teoría y Crítica de la Cultura por la misma universidad. Actualmente es miembro del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y está inscrita en el programa de doctorado bajo la coordinación de la directora de la misma, Rosa Sansegundo, y la profesora María Victoria Pavón, integrante también del Instituto. Su investigación se centra en los factores que sostienen y perpetúan la ausencia de las mujeres en el currículum escolar. Y el título de su ponencia es La sistemática ausencia de las mujeres en los itinerarios formativos en la Comunidad de Madrid y, por ende, en el sistema educativo español. Cuando quieras, Elena. Bueno, pues buenos días a todos y igual que mis compañeras, doy gracias a la organización por haber admitido la presentación. Y bueno, como tenemos poco tiempo, pues voy rápidamente a contar lo que he venido a decir. Bien, pues mi comunicación efectivamente trata sobre la ausencia de las mujeres en los libros de texto. Las investigaciones sobre sexismo y libros de texto en España se remontan a los años 80, donde empiezan ya a analizarse la presencia y la apariencia con que las mujeres aparecen en los manuales de texto. La UNESCO entiende el libro de texto como el tipo de material curricular compuesto por texto e imágenes y diseñado para proporcionar determinados resultados educativos. Y a día de hoy, aunque las TIC se están implantando, el libro de texto sigue siendo el material didáctico más utilizado en el aula. Tiene como función socializar a la población estudiantil de acuerdo a los modelos dominantes. Y en los libros de texto, en las imágenes, en las actividades, se ve reflejado un patrón donde sistemáticamente las mujeres están invisibilizadas. Este patrón, durante 8 horas diarias, 9 meses al año, inoculándose en la mente de las niñas y los niños, termina por convertirse en una referencia tan naturalizada
de manera que ya no se puede contemplar otra posibilidad. En los textos no solo existe una disparidad numérica entre hombres y mujeres, sino una diferenciación incluso muy acusada entre las actividades que desarrollan unas y otros. Las mujeres suelen ser definidas por la pertenencia siempre a otro ser humano, mientras que los hombres se muestran activos en sí mismos. La contribución de las mujeres a la historia sigue siendo sistemáticamente invisibilizada e infravalorada. Si bien es cierto que se ha ido avanzando desde los años 80, las mujeres se han ido incorporando al currículo escolar, hemos pasado de no aparecer en ningún libro de texto en los años 80 a tener aproximadamente como un 12% de presencia en 30 y tantos años. Bien. Con la revisión bibliográfica de los trabajos que estoy investigando hasta el momento, he encontrado como unas 24 investigaciones desde Marina Subirats, Ana García Blanco, Ana López Navajas en el 2014, y todas ellas demuestran que los materiales didácticos, si bien van reproduciendo, como digo, menos prejuicios, ya tenemos ese 12% de presencia, las mujeres siguen siendo una asignatura pendiente. Más allá de Marie Curie, de sus 2 premios Nobel, que son estupendos, siguen sin aparecer más mujeres en el currículo escolar. Y el alumnado tiene derecho a conocer al resto de la humanidad, al 50% de la humanidad restante al que no se nombra. Porque las niñas, en este sentido, no tienen un referente en el que mirarse. Y los niños no pueden creer que comparten con sus compañeras los mismos derechos si el mundo en el que se miran no las ve. Un ejemplo meridiano de esto... bueno, estas son las imágenes donde veis que los niños no aparecen. Todas estas mujeres no aparecen en ninguno de los manuales. Bueno, Sor Juana de la Cruz también puede, pero María de Zayas, por ejemplo, al lado de Lope de Vega en Corazón. Un ejemplo meridiano y común que también suele aparecer es atribuir los méritos conseguidos por las mujeres a los hombres. Y, por ejemplo, nos dicen a las mujeres, nos concedieron el voto, cuando la enunciación correcta sería las mujeres consiguieron el derecho al voto después de la Primera Guerra Mundial. En general, lo que he podido comprobar hasta ahora es que los resultados, 30 años después, continúan dibujando una situación muy similar en lo que a la incorporación a la igualdad se refiere. Si es verdad que ahora aparecen, si es verdad que se cuida un poquito el lenguaje, pero sigue siendo el hombre el que aparece en los libros de texto, no el ser humano, el campesino y no el campesinado. Como, digamos, que le hayan puesto... Como que ahora es políticamente correcto incluir a las mujeres y aparecen como pegotes para que queden bien, pero no hay realmente una incorporación verdadera. Esta invisibilidad no nos es desconocida y, como Gloria decía, pues se aborda en los foros académicos, universitarios, y por ello, como ella bien decía, cabe preguntarse cuáles son las estructuras que, y es en lo que estoy investigando y lo que me tiene más inquieta, cuáles son las estructuras que actúan dentro del sistema y perpetúan la ausencia de las mujeres en los programas curriculares de nuestro sistema educativo. ¿Cuáles son las causas de la desconexión que existe entre la investigación que se realiza, que hay un montón de estudios hechos y de tesis, pero la puesta en práctica de mecanismos efectivos que llegue al aula se rompe? Ahí hay una desconexión y no... yo no sé todavía por qué, es lo que estoy investigando. Para ello, pues he hablado con las editoriales. Y bueno, no hay una editorial que no te diga que no está preocupada por la igualdad y que su editorial, ella se encarga y cuida el lenguaje. Pero esta afirmación dista mucho de la realidad. El compromiso, la formación en igualdad para las profesionales y los profesionales del mundo de la edición es una necesidad imperiosa. Se precisa con urgencia una formación en igualdad dentro de la formación continua de las editoriales para que los empleados y las empleadas no redacten sujetos al voluntarismo, sino que haya una política editorial clara en educación en las editoriales. Y sin olvidar la externalización del cometido, porque es frecuente que personas ajenas a la editorial redacten estos textos y necesitan como condición sine qua non formación específica en este sentido. Bien, la aportación de mi propuesta a todas estas investigaciones que, como digo, se han realizado sería elaborar una selección de textos e imágenes
para proponer orientaciones concretas a las editoriales. Muchas de estas mujeres son desconocidas. Un profesor al que yo pregunté por qué creía que esto ocurría y por qué no llegaban, me habló de las 3 I's y me dijo: no se hace, Yolanda, por ignorancia, por inercia y por ideología. Ignorancia por desconocimiento. Un profesor me llegó a decir: hombre, si es que no son tantas, total, para las que son, ¿cómo se van? Claro, te quedas pasmada. Pero es verdad, incluso hay profesores y profesoras que les da apuro o prurito decir que desconocen a estas mujeres. Entonces, la ignorancia es una de las causas, a mi entender. La inercia es la siguiente: como no se conoce y están, dicen ellos y ellas, tan abrumados con la inspección, con las programaciones, con la 11ª hora, año tras año hacen las mismas programaciones, modifican un poquito y siguen. Y la peor de las 3 I's, como Marc diagnosticó, es la ideología, que consiste en hacernos pasar por natural e independiente de nuestra voluntad lo que de hecho es un producto de la sociedad. Y el poder, el patriarcado, trata de preservarse y de sesgar a través de amenazas la capacidad de juicio de los sometidos al poder. Marian Moreno Llaneza, que ha tenido la fortuna y la valentía de publicar un libro para una asignatura que se está haciendo en Andalucía, que tiene un estupendo plan de género en educación, para una asignatura que se llama Cambios Sociales, publicó este libro con la editorial Anaya. Es el primer libro que habla de patriarcado, de LGTB, y que se puede utilizar de manera transversal y que os invito a conocer porque es fantástico. Me decía que en este conjunto del profesorado me decía: mira, Yolanda, hay que dividirlos en 3 partes. Están los cromañones, a estos hay que dejarlos, con estos no podemos hacer nada, vamos a dejarlos. Después está el grueso del profesorado, que está incluido entre la ignorancia y la inercia, porque no saben, y luego estamos el 10, el 12% que estamos trabajando. De ese grueso del profesorado es de donde tenemos que captar al profesorado para que se venga a trabajar en la coeducación y cortocircuitar, como bien decía Fernando Broncano, estos mecanismos. Bien, quiero detenerme en un colegio en la comunidad de Andalucía, que, como digo, tiene este segundo plan de igualdad para los centros escolares andaluces, y que mientras que, bueno, como sabéis, la educación tiene transferidas las competencias a las comunidades autónomas, en un 55% que regula el Estado y el otro 45% lo regulan las comunidades autónomas y por tanto tienen independencia. Este plan de igualdad que en Andalucía se lleva y que se publicó en marzo y que ha tenido un poco de controversia, pero aún así se está llevando a cabo, en la Comunidad de Madrid sería impensable. Todos los centros de formación continua del profesorado se los cargó Esperanza Aguirre y el Partido Popular y no funcionan. Funcionan únicamente en Asturias, el País Vasco es muy puntero en coeducación, y Andalucía. El resto de España no tiene ningún centro de educación potente que realmente le dé formación continua al profesorado. Esto al profesorado que ya está ejerciendo, pero otra parte muy importante que no podemos descuidar es formar a los que serán profesoras y profesores, que en esas asignaturas en la universidad también ya se les dé formación en educación y en igualdad, que no la tienen tampoco. Son, como decías, unas asignaturas escasísimas y no se trabaja porque el patriarcado, siempre lo comparo con la nada de la historia interminable de Michael Ende, que se extiende inexorable y que se perpetúa y se renueva como el hábitus de Bourdieu, ¿no? Que va y se hace a sí mismo y eso hay que romperlo. Tienes 4 minutos. Bien, vale. Pues este colegio sí que quiero, por favor, que lo conozcáis para que veáis que este material disponible, del que casi ya no voy a poder hablar, podéis tomar la dirección. Es el Colegio Arnachuelos en Córdoba, que ha tenido el premio Rosa Regás, y mientras que se pueden ir haciendo y cambiando las editoriales y formando al profesor, él todos los años, que es el coordinador de igualdad de este colegio, dice menos papeles y más hechos, y está trabajando con los niños y con las niñas, haciendo unos vídeos y unas actividades, y tienen un blog donde van publicando todos los libros que van viendo que tienen lenguaje sexista, y van identificando todos estos materiales didácticos y revierten las lecturas.
dicen que ya saben que no se puede, que esto es muy poco, que hace falta una revisión curricular muy profunda, pero ellos van utilizando estos recursos que implican tanto a toda la comunidad educativa y son productos cotidianos que pueden ir trabajando en el aula. Por supuesto, el Día Internacional de la Familia, para que ya demos por fin paso a lo que es la diversidad, que no somos padres, madres y niños solamente. Este es el libro del que os hablaba, de Marian Moreno. Y bueno, como también dice Antonio Rodríguez de las Heras, profesor de la Carlos III, estamos en camino, estamos trabajando, pero el cambio ya es imparable porque penetra incontenible por filtración. Muchas gracias. Tenemos dos intervenciones de colaboración para enriquecer el debate. Una de ellas es el Grupo de Mujeres CGT de Madrid, la Confederación General de las Trabajadoras. ¿Alguien sube en su nombre a la mesa? ¿Queréis subir a la mesa, por favor? El Grupo de Mujeres es un espacio para las mujeres, nos dicen ellas mismas, es un espacio para nosotras en el que nos organizamos para reivindicar nuestro papel dentro del sindicato. Organizamos eventos, nos unimos para representar a las mujeres en manifestaciones, instituciones, etc. Pero como van a hablar ellas, mejor paso del resumen y les damos todo el protagonismo. Muchas gracias. Un segundo. La segunda persona que nos acompañará es Paula Ríos, que está a mi derecha, y después la presentaremos. Bueno, en primer lugar, queríamos agradecer la invitación y que nos abráis este espacio para acercarnos, que no estamos acostumbradas a tener este protagonismo. Y daros la enhorabuena por la iniciativa, por las jornadas, que lo valoramos muy positivamente y tenemos mucha necesidad de hablar de mujeres y de hablar de feminismo en la universidad y en la sociedad. Para nosotros es muy importante, cuando empezamos a hablar de feminismo, ubicar desde qué feminismo queremos hablar, porque feminismos, como las personas, somos muchos y muchas, y maneras de pensar y definirse como feministas, pues también hay muchas. Habéis hablado de las sufragistas, lo que nosotros llamamos como el feminismo de los derechos, ¿no? Cuando las mujeres exigían tener los mismos derechos que los hombres, exigencias que todavía tenemos hoy en día, cuando hablamos de que no soportamos más ni la violencia, ni la brecha salarial, ni la falta de igualdad de oportunidades, o sea, datos que hoy en día todavía no hemos alcanzado, ¿no? Para nosotros esto lo que significa un poco es que las leyes no son suficientes para garantizarnos que realmente nosotras podamos vivir en igualdad, ¿no? Entonces necesitamos dar un paso más en ese feminismo. Cuando habéis hablado de las mujeres en educación, me parece muy interesante y me estaba acordando de una exposición que han inaugurado hace poquito, en septiembre, en Alicante, que se llama Memorables, Insignes e Intrépidas. Y da un repaso que os invito a que vayáis o que las invitéis aquí en la universidad a venir, porque esas realmente no eran únicamente nuestras referentes, ¿no? Las mujeres sufragistas de Gran Bretaña que hemos conocido en la película, que tenemos que... Antes el sufragismo se ha estado exigiendo desde Nueva Zelanda, tenemos a feministas como Lucy Parsons, o sea, de otros orígenes étnicos, socioculturales, de otros países que desde aquí en Europa hemos invisibilizado, ¿no? Incluso las propias feministas. Y este sería un poco el feminismo de segunda ola, que rechaza el colonialismo, ¿no? Y que se posiciona y dice, no podemos ser feministas solo las blancas, burguesas, heterosexuales, mujeres por las que vamos a luchar porque tengamos todas y todos los mismos derechos, son también las negras, las gitanas en España, de origen inmigrante, o personas con diferencias funcionales, o sea, todo lo que la sociedad y el patriarcado, pero también el capitalismo, que vamos a hablar luego, ¿no? Se preocupa muy mucho de ocultar. Nos ofrece un modelo heteronormativo, ¿no? Que es como la única vida que merece la pena ser sostenida,
y para que todo el resto no existimos, sino que estamos al servicio, ¿no?, de esas vidas que merecen la pena ser sostenidas. Y por eso nosotros nos posicionamos en ese feminismo más de tercera ola, que tiene que romper con todo esto, con estos feminismos que nos han podido ayudar y avanzar, pero con el hoy en día, en 2016, no nos identificamos porque necesitamos ir más allá, ¿no?, incluirnos a todas y no tener que ninguna de nosotras se sienta discriminada, que ya es el colmo, ¿no? Bueno, con todo esto, ¿no?, para nosotras es muy importante eso, definir desde qué feminismo, incluso cuando hemos hecho la definición de un folleto de quiénes somos nosotras, las mujeres de la CGT nos cuesta muchísimo definirnos. Os lo voy a leer para que veáis lo difícil que se hace poder definir en un párrafo tratando de no excluir a ninguna, ¿no? Que ahora lo que queremos seguir dando pasos es hablar de transfeminismo, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres transexuales? Hace un año así, ¿no?, o dos ya, que hicimos el folleto y acordamos definirnos como un grupo de mujeres que incluya a todas las personas que más o menos se identifiquen con esta categoría de ser mujer en su sentido más amplio. Etiquetar supone siempre limitar y es difícil encontrar un término que nos incluya a todas. Te definas como te definas, mujer cis, transexual, intersex o transgénero, sin asignación sexual, heterosexual, boyera, bisexual o minera, obrera, metalúrgica, nos gustaría que te sintieras bienvenida en este grupo, ¿no? Bueno, esto es para decir la dificultad que tenemos y como han comentado las compañeras, que todas las palabras, el sistema educativo no es neutro, tal y como nos quieren transmitir, y también en las leyes, ¿no?, sino que siempre hay una ideología por debajo. Me estaba acordando de Martín Baró, ¿no?, teórico de la liberación, ¿no?, que decía, si no identificamos desde qué posicionamiento político partimos antes, vamos a estar reproduciendo, como habéis dicho, por desidia o por vaguerío o por lo que sea, ¿no?, este mismo sistema que nos excluye y que está orientado directamente a mantener a algunos y algunas y no con el sacrificio de otros y otras, y esto se llama capitalismo, ¿no? Entonces, eso es el modelo pedagógico que a nosotros nos gustaría defender, ¿no?, y que se define desde la pedagogía libertaria, que bueno, no tenemos tiempo de entrar a hablar sobre ello, ¿no?, pero que os invito a que indaguéis. Y dentro de los movimientos anarquistas, yo voy a decir que no nos interesa tanto entrar a hablar de editoriales. ¿Por qué? Porque la editorial está interesada en tener una rentabilidad, capital. Entonces, eso va a ser el interés primordial. Quizás nos interese más, yo conozco escuelas aquí en Madrid, ¿no?, sin que se definan como libertarias, pero sí que construyen sus propios temarios, sus propios intereses, orientadas en proyectos, en función de los intereses de los niños y de las niñas y de las necesidades, y que hacen real diversidad y adecuación, o sea, las necesidades de compensación, por el nivel que sea, como sea, por el origen étnico que sea, que están haciendo un esfuerzo muy grande, y esas son las escuelas por las que deberíamos apoyar, escuelas públicas, no hace falta irse tampoco a proyectos privados, y seguramente desde la universidad se pueden hallar muchas posibilidades también. Yo me licencié hace ya bastantes años y recuerdo que ya estábamos hablando de esto cuando estábamos allí en el 2000 todavía, y hablabais del tema de la coeducación. La coeducación está definida en la LOCSE. ¿La LOCSE dónde queda ya? O sea, hace más de 30 años. Es decir, resumiendo muchísimo, ¿no? Bueno, me encantaría hablaros también pues, de la expresión feminista de la economía y poder avanzar y de otras cosas, pero os invitamos a que os acerquéis otras maneras de construir educación, ¿no?, desde el movimiento libertario, los ateneos libertarios. Nosotros una vez al mes hacemos una actividad donde reflexionamos sobre estos temas, y una ponente, podemos hablar de diferentes ámbitos y aprender mucho, que este mes es sobre autodefensa transfeminista, el jueves que viene. ¿No he dicho esto? Eso tengo que decir, a los cromañones hay que darles con la ley, que ya está aprobada hace más de 20 años, es decirles, no, la educación ya se aprobó, o sea, si la incumples, si hay libros sexistas que utilizan un lenguaje, hoy estamos haciendo una campaña en redes sociales contra la RAE. La RAE perpetúa el lenguaje sexista. Tenemos una ley de igualdad que también tiene ya de los 10 años, pues denunciémosles. O sea, no podemos dar simplemente quedarnos en las redes sociales, darle retweet, me gusta y pensarnos que con eso
ya nuestra conciencia está tranquila. Tenemos que dar pasos. Y es muy fácil desde internet, copia y pega, escribir a la defensora del pueblo, a otros agentes sociales, que tiene que llegar realmente a donde nos gustaría para que haya un cambio real, ¿no? Intenta limitar las ideas principales en un par de minutos y después entramos en debate con las ideas que se han expuesto, ¿vale? Perfecto, puedo concluir ya, sí, si claro, queréis, porque son cosas. Tenemos una escena. Perfecto. Me hubiera encantado también que nuestra compañera Ana hablara un poco de su experiencia en colectivos sociales donde están tratando de transformar la realidad en un mundo más justo para las mujeres, y las mujeres, cuando luchamos por nuestros derechos, luchamos por las de todos y todas, menores, personas ancianas, excepcionalidades, todo lo que sea. Pero no sé si... Bueno, yo, si os parece, como has agotado el tiempo que se nos ha adjudicado, pues le damos la palabra a Paula, y después le hacemos la pregunta: ¿cómo trabajáis en los colectivos? Y entonces nos responde y... Bueno, pues Paula Ríos Vázquez ha obtenido el título superior de piano con premio extraordinario fin de carrera en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y prosigue sus estudios en la Academia de Música de Basilea, donde realizó un máster de interpretación y un posgrado de solista. Actualmente es profesora de piano en el Conservatorio Profesional Federico Moreno y Torroba de Madrid, y desarrolla su carrera como pianista. Ha publicado varios CDs, como Chopin en Mallorca, El Viento de Plata, y está ultimando la edición de su siguiente disco, Viento de Plata, que reúne por primera vez la obra para piano disponible de Rosa García Scott, la única alumna de Manuel de Falla y protagonista de la generación del 27 de música. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero dar las gracias por contar conmigo para estas jornadas. Para mí es un honor, yo que no pertenezco al mundo universitario, estoy muy agradecida de estar entre vosotros y aprender de vosotros, eso para empezar. Y felicidades al comité organizador de las jornadas, porque está siendo un placer estar aquí. Bueno, yo voy a hablar brevemente de mi experiencia como docente en un ámbito un poco especial, que es el de la educación musical en un conservatorio. Nuestra experiencia como estudiantes durante una enseñanza larguísima, normalmente de 20 años, en una educación muy especializada, muy elitista, como mujeres, es muy descorazonadora, porque hay una absoluta ausencia de referentes femeninos. No es que haya descompensación, es que no existen las mujeres. Hay un par de nombres que se citan, cuya obra nunca llegamos a poder escuchar ni en las salas de conciertos de los conservatorios ni en un CD en clase de historia de la música. Es imposible, son inalcanzables para nosotros. Los pocos referentes que podemos llegar a intuir son fruto de personalidades fortísimas, de unos intentos individuales, de una lucha individual, solitaria, o bien son personajes cuyos relatos estructuran siempre vinculados a hombres. Son hermanas, son hijas, son esposas, con lo cual nosotras implícitamente, hablo como mujer, supongo que los estudiantes reciben el mismo mensaje que nosotras, evidentemente. El mensaje subliminal que recibimos es que ellas realmente son personajes secundarios, son accesorios de la historia principal, que es la del compositor, la del creador, la del protagonista, que es el hombre. Otra cosa que me... bueno, siento ser un poco pesimista, desde luego soy optimista contra el futuro, pero quiero simplemente hablar de cómo es el camino normal, educativo de un estudiante de música en España. Me parece bastante importante, y creo que es extensible a otros ámbitos de la vida artística, la falta de sentido de comunidad entre las mujeres que nos dedicamos a esto. Es decir, hay mucho individualismo por las trabas que tenemos que superar, y todas las mujeres a las que podemos llegar a admirar, profesionales que han tenido una carrera larga, han luchado por sí mismas, pero en sus entrevistas, en su trabajo, no vemos una idea de apoyar a otras mujeres que están realizando una carrera semejante.
etcétera, etcétera. No se habla de la igualdad de género en el mundo de la música clásica, que es mío. Es una conversación que simplemente no existe, no se nombra, no se debe hablar de ella porque trae problemas. Por otro lado, que reciben las estudiantes de música poco a poco durante todos esos años de educación, la falta de oportunidades. Evidentemente en el arte todos los criterios que se aplican son subjetivos, con lo cual es muy fácil ir cerrando puertas a personas que no son bienvenidas a realizar cierto tipo de trabajos en su vida futura profesional. Los tribunales suelen estar formados por hombres, de exámenes, de becas, de conciertos, de audiciones, etc. Los periodistas en los medios de comunicación especializados suelen ser hombres, etcétera, etcétera. Una y otra vez en los medios de comunicación vemos titulares o artículos escritos con un lenguaje realmente ofensivo contra las mujeres. Están hablando de profesionales, de artistas y se las trata como mujeres. Se utiliza un lenguaje mucho más blando o se las ve en el escenario como adornos, abiertamente. Y no hay reacción contra este lenguaje, nunca hay protestas contra él, porque se da por hecho. Aparte, las mujeres no están llegando a la élite, poco a poco van convenciéndose o no se les deja espacio a que lleguen a los puestos de élite, se quedan en la educación primaria, por ejemplo, o en proyectos más secundarios, más marginales. El lenguaje también está asociado a los hombres, los valores positivos de una intérprete, etcétera, suelen ser virtudes normalmente asociadas a los hombres, etcétera, etcétera. Y poco a poco eso hace mella en las estudiantes y crece una sensación de no pertenecer a este mundo. Hay que amoldarse a una profesión que ha sido construida por hombres, a un repertorio construido por hombres. Incluso se aducen razones biológicas, genéticas, para que las mujeres no podamos tocar cierto repertorio adecuadamente. Hoy en día, en 2016, y realmente hay que articular una lucha mucho más organizada entre todos nosotros desde las instituciones, que no solo provengan de esfuerzos individuales, de voluntades, de vocaciones, como toda la gente que estamos aquí hoy. Introducir más agresivamente, en mi opinión, la discriminación positiva, un sistema de cuotas, de controles en procesos de selección, en presencia de compositoras en las programaciones, en los festivales, formación del profesorado, como estabas comentando, y sobre todo, yo creo, como educadora, lo primero que tenemos que hacer es inculcar la ambición en las estudiantes, que ellas crean que pueden llegar a donde quieran, que no salgan ellas mismas de la carrera hacia donde querrían estar, y que se vean ellas mismas en donde sueñan estar, a pesar de todas las trabas con las que se van a encontrar. Bueno, aunque no hemos estado muchas personas, yo creo que han salido temáticas extraordinariamente importantes, algunas conectando pues, con las deficiencias o las discriminaciones que hay en otros campos que se han presentado esta mañana. Así que la sala tiene la palabra para que se siga hablando desde la mesa. A mí me interesaría mucho que nos comentaran las compañeras de CGT un poquito cuáles son esas experiencias de pedagogía libertaria y si tenéis algún ejemplo concreto en la Comunidad de Madrid que nos podáis acercar. Muchas gracias a todas las ponentes que habéis sido maravillosas. Hola a todas, mi nombre es Ana. Nosotras, en relación a las experiencias, tanto la teoría que manejamos como el enfoque que pretendemos desde el sindicato, el enfoque anarquista de la educación principalmente analiza y critica la sobrevaloración que se hace de la educación formal. La pedagogía libertaria no solo se produce en la institución educativa como la conocemos, sino que incide especialmente en otros espacios en los que también se produce intercambio y desarrollo de conocimientos. En estos casos, sobre todo en el anarquismo español, en
la época de auge, por decirlo de alguna manera, en los años 20, 30, las experiencias que tenemos fueron ateneos libertarios, escuelas pedagógicas. Actualmente, además de ateneos libertarios que se siguen manteniendo, también apostamos mucho por el asociacionismo, trabajar en colectivos y un poco la educación no formal, que se producen en espacios que no están jerarquizados. Creemos que es muy importante para la emancipación y para el empoderamiento precisamente eso, el intercambio de ideas en un espacio en el que no existan estructuras de poder y que no haya jerarquías. La horizontalidad creemos que es necesaria para poder formarse libremente. Por eso, además, como mujeres y como feministas, apostamos mucho por los espacios no mixtos, porque está demostradísimo que, a pesar de que nos encontramos con compañeros que comparten ideas, las mujeres tendemos a hacernos más pequeñitas cuando estamos en un contexto con hombres, y creemos que es necesario primero partir del espacio no mixto para empoderarnos, para luego poder salir al espacio mixto y a compartir con el resto de compañeros las ideas y los aprendizajes que hemos construido entre todas. Y no sé si Sandra quiere decir algo más o menos. Sí, me interesa también saber si tenéis algún ejemplo concreto de alguna experiencia que resultado ¿Alguna experiencia en colegios o en educación? O bien en colegios o bien en estos espacios que comentáis no formales. O sea, lo que estaba comentando y lo que un poco la compañera es la importancia de no dar tanta importancia a sí mismo, ¿no?, a lo que es la institución escolar, entendida como, si la entendemos así, como lugar donde entregamos a nuestros hijos y nuestras hijas y les delegamos que haya unos maestros por encima, ¿no?, que decidan unas leyes que van a decidir los contenidos que están. Estos que llamáis como los formales, ¿alguna experiencia que en concreto? Hay muchísima diversidad y eso lo aplico también aquí, o sea, desde los movimientos de familias en escuelas directamente, que se pueden unir, o sea, quizás no es la opción que yo defendería aquí, mucho menos desde el sindicato, ¿no? Pero en tanto que madre, ¿no?, que puedo decir, se puede buscar cada uno su opción mixta, es decir, podemos hacer lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, la Escuela Libertaria de Ruesca, que es un espacio del sindicato en un pueblo abandonado que nos cedieron para poder hablar, debatir sobre todo, llevar a nuestros hijos y nuestras hijas y tener experiencias allí de educación y de pedagogía libertaria reservadas a fines de junio o julio y buscar escuelas, aquí pues estoy hablando de escuelas no del nivel universitario, ¿no?, que quizás se conozca menos, pero que también defienden esas, bueno, Colegio Trabeco, que pues en Vallecas, escuelas públicas, ¿no?, que son como Palmera Bajas, también en Vallecas, ¿no?, que quizás lo conocemos, donde se está, el Palomeras Bajas, ¿no?, colegios que están desarrollando y cumpliendo con todas las dificultades que supone el respetar las leyes, ¿no?, educativas que hay y aún así estar materializando experiencias libertarias y de verdadera educación. Sí. Ahí, sí, perdón. Y después ahí. Hola, bueno, muchas gracias a todas. Tengo un par de preguntas y mi primera pregunta es para Yolanda y para María Dolores también, si también sabe. Quería pediros si conocéis o tenéis alguna recomendación de algún libro específico que hable sobre las mujeres en la ciencia a nivel de educación, porque me gustaría leerlo. Y mi segunda pregunta es para Sandra y Ana. Esto que habláis de la educación libertaria y todo eso, y la búsqueda de esta horizontalidad y todo este tema, me causa un poco de confusión porque la idea que yo tengo del libertarismo es que es una ideología, una filosofía política que defiende mucho el capitalismo y el libre mercado y muy individualista. Libertario, claro. Y vosotros decís libertario como liberal o no libertario como la ideología libertaria. Vale, ya está, esa es la duda. Gracias.
este no llega. Hola, hola. Sí, acércate, por favor. Vale, sí. Bueno, títulos en la cabeza como tal, ahora mismo no tengo, pero si me dejas el email yo te puedo mandar las páginas web donde vas a encontrar información para mujeres en la ciencia. A lo mejor esta página ya la conoces. Hace poco descubrí un juego de cartas que además te lo puedes descargar y se imprime para que las niñas y los niños jueguen con mujeres científicas, ¿no? Me parece que era fantástico el recurso y lo encontré aquí. Y luego, bueno, es que no lo he podido decir en la comunicación ya, estamos trabajando ahora dentro del marco de Horizon 2020, estamos esperando a que nos aprueban un proyecto para visibilizar a todas estas mujeres e incorporarlas por asignaturas y por cursos y por universidad secundaria, primaria, etc., para visibilizarlas y poder ofrecerlas a las editoriales por si los quieres utilizar todo ese material. Y dentro de estas páginas que te digo están todas estas mujeres y habrá títulos seguramente que te puedan ayudar. Pero así ahora mismo hay que un título. Bueno, el Instituto de Investigaciones Feministas tiene publicado un libro sobre mujeres científicas y si entráis en la biblioteca, en la página web de la Biblioteca de la Complutense y ponéis mujeres y ciencia o mujeres científicas, encontraréis un número suficiente de títulos para iniciaros en este conocimiento, ¿no? Si buscas un pensamiento libertario también. ¿Más preguntas? ¿Cree que hay? Sí. Bueno, ay, perdón. Creo que ella quería también. Más que libros sobre mujeres Acércate. A ver, hay un libro, bueno, dos de David Spender que yo considero que son muy importantes. Uno es Man in English, que está en inglés, pero es fundamental y a partir de ese libro se puede sacar muchísimas conclusiones sobre los significados y la manera en que se construye sobre la identidad de las mujeres y muchos otros aspectos relacionados con la realidad y las jerarquías sociales. Y hay otro libro también que es de David Spender, que se llama Aprendiendo a aprender en la escuela. Es la manera en que las niñas aprenden su situación subordinada. Son muy interesantes entre los dos, yo creo que son fundamentales. Y luego pues, se pueden aprender, se pueden leer los libros sobre las mujeres en la ciencia para hacer, son muy importantes. Gracias, discúlpame. No te había visto la iniciativa de hablar. Sí. Una pregunta. Que Naticia ha dicho una cosa, hablaba que en el ámbito del conservatorio hay que encontrar una falta de sentido de comunidad entre las mujeres. Entonces yo quería hacer, bueno, extensiva la pregunta a todas. De alguna manera eso ocurre a todos los ámbitos también. Que quizás debemos empezar, no sé si estáis de acuerdo, lo que pasa en los colegios, de los que habéis hablado, Ángel Escribano también, bueno, vosotros contéis, que a veces hay mucha falta de comunicación entre nosotras. Yo creo que deberíamos empezar quizás o afianzar mucha más solidez entre nuestro discurso. Y quizás desde ahí podemos partir de que han sido muchas mujeres casi más machistas que los propios hombres. Entonces, bueno, no sé si alguna quiere. Alicia, tú que harías. Paula, habías hablado tú de esa falta de comunidad. Sí, efectivamente, a mí siempre me dio mucha pena como adolescente no hablar de estas cosas porque era algo de lo que empezaba a ser consciente yo misma, pero no tuve mujeres que me formaran en el feminismo, fue algo que tuve que yo buscar individualmente. Y no es una conversación que se tenga y de verdad en la música es increíblemente patente el machismo imperante, tanto en carreras que vemos cómo se van desarrollando o talentos que se pierden. O por ejemplo, hoy en día con internet, yo soy de una generación anterior, pero imagino la terrible presión que tienen hoy en día las estudiantes de música de 15 años viendo el tipo de mujeres que están llegando a lo más alto en la carrera, porque son mujeres o de un talento increíble, de una en un millón, o mujeres muy muy atractivas. Entonces, una persona que no tiene una personalidad brutal o es una luchadora irrefrenable que va contra todo, contra todos, o es guapísima, ve muchas barreras y entonces no debería sentir todas las trincheras que va a tener que derribar en su vida futura, porque evidentemente se les motiva muchísimo y no todo el mundo está dispuesto a sacrificarse tanto como es lógico. Por eso pienso que las adultas que rodeemos a estas adolescentes
deberíamos ser más conscientes del feminismo que deberían ellas empezar a adquirir, ¿no? Y prepararlas para toda la lucha que van a tener que tener en su futuro, en cualquier ámbito. ¿Más preguntas? Bueno, enhorabuena por las conferencias, me parece muy interesante. Muchas gracias a las organizadoras por crear este espacio. Y me gustaría lanzar una pregunta un poco así a todo el mundo, porque yo como educadora, más que con el muro hacia arriba de no encontrar información para darle a mis alumnos o cosas así, lo que me encuentro es que a veces las familias son las primeras que temen la palabra feminismo o feministas, y tengo que disfrazar actividades para mis alumnos, para mostrarles personajes femeninos, para hablar de la igualdad, en cosas muy simples. Por ejemplo, enseño inglés a la hora de hacer descripciones de mujeres, el hecho de no decir cosas realmente sexistas, y luego son los padres los que vienen como diciendo esto no me gusta, y dicen cosas como lo de la ideología de género, que esto no es real, las niñas tienen que hacer esto, los niños esto. ¿Cómo afrontáis o cómo creéis que se debe de afrontar eso? A mí me parece como una lucha que a veces está perdida, porque puedes educar a los hijos, pero los padres van a estar siempre ahí, y son un peso muy fuerte también para ellos, son un referente. ¿Cómo creéis que podemos luchar contra eso? Si alguien tiene alguna respuesta. Bueno, frente a lo que decías, es cierto que realmente te estás enfrentando con todo un sistema, no solo con los padres y madres, ¿no? La palabra feminismo está terriblemente estigmatizada precisamente como estrategia del patriarcado. Parece que hay que decirlo muy bajito y que disculparse, ¿no? por posicionarte como feminista. Yo personalmente en mi trabajo también me he encontrado con resistencias a términos que para mí son perfectos, pero que consideran polémicos o demasiado, no sé, contraproducentes para los niños y las niñas, ¿no? En mi caso, yo lo que he hecho, después de muchas frustraciones y mucha pelea, es un poco considerar que es una carrera de fondo y es una guerra bastante de desgaste. Pero a pesar de que no puedas ver grandes resultados, sí que vas haciendo un poquito. Y luego te das cuenta, a lo mejor no es de manera inmediata, pero sí que se ven resultados. Yo con adolescentes, que es con lo que he trabajado principalmente, al principio te vas pensando, no sé, ¿a qué vengo aquí? ¿Qué he hecho? ¿De qué va a servir esto? Pero sí que hay cambios y realmente hacemos eso, poner semillitas. No vas a poder cambiar realmente a un padre de 50 años probablemente que ya cree que lo sabe todo, pero los niños y las niñas sí van viendo además defectos en el discurso de ese padre que no quiere oír hablar de feminismo. Es un poco lo que te puedo decir. Bueno, yo sí que, aunque puedo hablar también como madre de 5 niñas que tengo, y he ido a muchas reuniones escolares donde he ido a muchas reuniones escolares que son los abuelos, donde efectivamente veo que los padres y las madres, más las madres que son las que van a las reuniones, los padres van un poquito, dentro de que todos van bastante poco. Pero sí que la otra parte, ¿no?, que a mí me ha faltado por decir, porque igual que están las editoriales del profesorado, está la sociedad o la familia que está haciendo, desde antes de nacer, la niña o el niño ya viene rosa o azul, y entonces y los niños llegan con 3 años a la escuela infantil y ya vienen socializados con este asunto. Por eso, sí es verdad que, como dice, que no me acuerdo de tu nombre, Ana, a quien tiene ya 50 años no le vas a cambiar, pero sí que la técnica push-pull, ¿no?, los niños desde abajo sí que pueden empujar. Por eso yo pienso que es en la educación, y cuanto más temprana sea la edad mejor,
para que el profesorado pueda ir inculcando, que aunque parece que no, la semillita va quedando y sea la niña o el niño el que plantea a lo mejor en su casa estas cuestiones que los padres ni contemplan, porque el feminismo y esto, ya se llama feminazis o lo que sea, y que sean las niñas y los niños las que es muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, pero se puede y vamos caminando. Sí. Sí, bueno, si me oye bien. Mejor con el micrófono. Rápidamente. Bueno, agradeceros a la mesa, me ha gustado. Particularmente, bueno, yo trabajo ahora mismo como coordinadora de un proyecto del Instituto de la Mujer que se llama Relaciona, no sé si lo conocéis, pero es para la formación de profesorado en infantil, primaria y secundaria para la incorporación de la perspectiva de género en su práctica docente. Entonces, bueno, llevo un año trabajando en este ámbito y un poco la pregunta que estaba haciendo ella, que suele pasar, me pasa con el profesorado, ¿no? Que tienen muchas veces a la familia como, bueno, pues no como el enemigo, pero de su parte. Bueno, yo creo que sí que aquí hay un problema fundamental y es un problema que creo que es institucional. Es decir, que de alguna manera las editoriales son importantes, claro que sí, pero creo que debemos de pensar la educación como algo más comunitario. Es decir, que no solamente se forma el profesorado, se debe formar a las familias, se debe formar desde una perspectiva integral, ¿no? Entonces, cuando se hace una política pública, como es una política de coeducación, por ejemplo, o hacemos un programa como el Relaciona, es curioso que se hace, pero hay que llenarlo de contenido y hay que llenarlo de presupuesto. Entonces, bueno, yo creo que me estoy viendo como coordinadora de este proyecto y yo trabajo para el Instituto de la Mujer, pero soy crítica y entiendo que no podemos poner parches. O sea, vamos por todo el Estado, por todas las comunidades autónomas, dando formaciones de 12 horas a profesorado, de 12 horas tú le das ciertas herramientas en la medida de lo que puedes y luego todo el año y el resto de su año académico no tiene ningún acompañamiento de nada. Entonces, yo creo que aparte de esa resistencia de los cavernícolas que estamos hablando, hay muchísima ignorancia y falta de sensibilización, porque lo nuestro es una cosa de lógica y de sentido común. Incluso cuando llegan a las formaciones lo entienden todo, que no estamos diciendo, aparte de esas resistencias patriarcales, obviamente, pero creo que hay una falta de contenido y de presupuesto de las políticas públicas que tiene mucho que ver con esto. Bien, pues no hay más palabras, hemos superado ampliamente el horario que teníamos previsto, así que